¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Qué cantidad de gente terrible, ¿eh? No pensé. Es el salón más grande, ¿no?, de la Feria del Libro. Yo creo que nunca había visto un salón tan lleno de gente en la Feria del Libro. Y además son fans, es una locura. Son militantes que vienen a esta hora hasta acá, emocionada. Bueno, esta es la presentación de La Felicidad del Pueblo. Es un libro que recientemente ha escrito Juan Grabois y que tiene ilustraciones de Daniel Santoro. Yo no sé cómo les gusta ser presentados. Para mí hay algo de los dos que tiene que ver con la política y el compromiso, básicamente con la militancia. Para mí el ser militante es quizás lo más noble que tienen los seres humanos, así que para mí, nada, los presentaría como dos grandes militantes con una trayectoria política enorme. Así que estoy muy contenta por estar en el medio de ustedes presentando este libro. Hay que empezar por decir dónde lo pueden adquirir. Lo pueden ir a adquirir ahora mismo, que está ahí afuera la gente vendiendo los libros. Mencionar la editorial, que es China Editora, y se va a estar vendiendo también a lo largo de toda la Feria del Libro en el stand Big del Sur, y también lo pueden comprar en la web de la editorial China. A partir de junio también en todas las librerías, así que sin mucho más, empezar con la presentación de este libro, que es un libro, para los que lo tienen a mano, con dibujos. Mi primera pregunta, o por donde yo quería empezar a charlar con ustedes, primero con Daniel quizás, tiene que ver con esto. El libro se llama La Felicidad del Pueblo, y ustedes decidieron hacer un libro político que trata de uno de los conceptos más importantes, digamos, la raíz que conduce al peronismo, que es la felicidad del pueblo, y generar un libro político con dibujos, que esto es particularmente inusual. No estamos acostumbrados a ver libros políticos que estén graficados. Mi primera pregunta es esa: ¿por qué? ¿Por qué un libro político con gráficos, con dibujos en este presente? Sí, vos sabés, primero quería poner en contexto esto, que lo hablamos con Juan cuando vino a verme. No nos conocíamos realmente, no nos habíamos visto en algunos actos y demás, pero hay una historia. Yo creo un poco en las tejedoras del destino, ¿no? En las moiras, y hay algo que pasó, digamos, en mi historia, que es que yo vivía en Constitución, nací ahí en Salta y Cochabamba. Y a la vuelta, en Salta y Constitución, vivía Roberto Grabois, el padre. Y mi viejo tenía kiosco de diarios en la esquina de la casa de Roberto. Y Roberto iba a comprar el diario siempre ahí en esa esquina, en Santiago del Estero y Constitución. Y ahí atendía a mi hermano también, que era 4 años mayor que yo, y hablando con Roberto y demás empezó a militar en el FEN en ese momento. Y bueno, y después yo también entré en la militancia. Así que bueno, y también a Roberto le debo el hecho de que alguna vez me agarró, porque yo hacía pintadas y siempre era el encargado un poco de las pintadas, y entonces las ilustraba precisamente. Y entonces viendo eso, Roberto una vez me dijo que tenía que estudiar Bellas Artes, que lo mío no era para la política, sino que tenía que dedicarme al arte. Y así hice también, o sea que y de pronto viene el hijo de Roberto y me propone
Y claro, no le podía decir que no, ¿no? Me parece que hay ahí tiene sentido eso. Así que por eso hice. No era una cosa que yo no pensaba hacer de ninguna manera. Y sin embargo, bueno, me enganché con eso. Y un poco decidimos también en las charlas hacer este libro en base, también como traer en nuestra tradición. En el peronismo hay una tradición de libros ilustrados. Libros infantiles, libros escolares, algunos muy anatematizados también. Y me parece que es una linda práctica, o sea, una antigua práctica de poner las ideas y hacer una pedagogía con la imagen muy sencilla y muy directa, que facilita la lectura y que interactúan así las imágenes y el texto. Me parece que el texto también es muy directo, ¿no? Es un texto hablado, ¿no? No es un escrito, digamos, exactamente, es una de grabación, según me dice Juan. Y entonces tiene esa cosa amena, una lectura sencilla y muy directa, que se entiende perfectamente y que por ahí los dibujos ayudan también a esa comprensión, ¿no? Recién cuando estábamos atrás, preparándonos un poco para venir acá arriba, vos me mostraste uno de los dibujos que lo tengo acá. Yo quería preguntarte por si este es tu preferido, si este es el que más te representa en términos de esta obra en particular, o cuáles son los que más disfrutaste a partir de... Sí, hay dos dibujos, ¿no? de estos. El primero que aparece en el... Página 74. Si tienen el libro, bueno, hay uno que es el que está delante de todo. A ver. Perdón, el libro nuevo. Atrás están los dibujos pasando, acá está. Tal cual, sí. Y que tiene que ver con la mirada. Juan es un gran observador, ¿no? Y lo dice en el texto, se desprende eso, de mirar la realidad, ¿no? O sea, el primer apotegma, ¿no? La realidad es superior a la idea. Entonces, la idea, en cierto modo, siempre tiene una réplica, debe tener una réplica en la realidad o debe surgir de la realidad. Y entonces en ese dibujo yo lo que traté de hacer es una escena que sucedería un poco en el Bajo, ¿no? En Paseo Colón, por ahí. Y uno pasa rápidamente, va al trabajo, tiene cosas que hacer y termina no mirando. Hay una diferencia muy grande entre ver y mirar, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo digo, ayer te vi, no hay muchas consecuencias. O sea, pudo ser que pasando por la calle uno ve a alguien, ¿no? Hay algo despreocupado. Pero si yo, por ejemplo, digo, ayer te miré, ya la cosa cambia, ¿no? Hay una intensidad, hay un reclamo incluso, ¿por qué me miraste, ¿no? Y entonces mirar con atención incluso. Los chinos tienen muchas diferencias, o sea, se escribe de muy distinta manera cuando uno dice mirar o mirar con atención. Y entonces ahí uno atrapa la realidad, o sea, la realidad le impacta. Empieza a tener hay algo incluso que hasta se puede volver insoportable, por eso uno ve con descuido, ¿no? Pasa la mirada por encima y no mira. Entonces ahí está, en ese dibujo está eso, ¿no? Si uno ve de lejos, no ve una ciudad y mucha actividad, pero si uno fija la mirada, ve cosas ahí, ¿no? El tacho de basura, un montón de gente arremolinada ahí, revisando un tacho de basura. Últimamente, viste que hicieron esos tachos inviolables, aparentemente inviolables, ¿no? Y es terrible eso, porque tienen una especie de tecnología para que no se pueda acceder a la basura. Entonces tienen una cosa basculante así que se ponen las bolsas y desaparecen en el interior. Y el otro día veía ahí por Avenida Córdoba, que están todos puestos ahí también, y salía gente de adentro de esos tachos, salía gente a gran velocidad, así como expulsados, y otros entraban, se ponen en posición fetal, se acurrucan ahí y se vuelcan adentro del tacho, de una manera terrible, porque quedan en la oscuridad y a merced de lo que hay ahí adentro. Entonces, claro, si uno mira eso, lo ve salir a la gente toda sucia, porque, claro, queda todavía en un lugar de degradación mucho mayor a lo que sucedía en esos tachos, que se abre la boca de arriba, que uno puede evaluar más o menos lo que hay,
y no se involucra con la basura. En cambio, ahí se convierte uno en basura y queda atrapado ahí adentro y sale como puede y se adapta perfectamente, entran y salen. Entonces eso también uno se queda... El otro día en casa había una rata y la logramos cazar, la matamos, bueno, una cosa terrible, ¿no? Pero salimos con... Y yo no podía tirar la rata a la basura, porque la dejamos con un cartelito al costado del tacho de basura, porque es tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, todas esas cosas suceden porque uno observa demasiado, porque uno mira. Entonces eso está un poco lo que está presente ahí, los que piden, los que duermen. Ahora se fijaron que duermen sin colchones, entonces duermen sobre cartones. O sea, es mucho más miserable la miseria. Y así que todas esas cosas surgen de mirar, y de mirar surgen las ideas. Y entonces ahí está, digamos, la realidad empieza, por lo menos empieza a cambiar dentro de uno, ¿no? Cuando uno miró demasiado. Ese es un poco el primer dibujo, habla de eso, ¿no? ¿Y querés hablar del otro dibujo? ¿Del laberinto? Para mí... Sí, lástima que no lo tenemos así en reproducción, pero bueno, si lo buscan en la página 74. La idea la saqué de un viejo grabado de 1400, 1500 más o menos, que me sorprendió mucho. Un poco la raíz de ese dibujo es sobre lo que las tres consignas de Francisco, ¿no? La realidad es superior a la idea, la unidad es superior al conflicto y el tiempo es superior al espacio, ¿no? Y entonces, bueno, con esas tres cosas uno puede avanzar hacia los objetivos del amor, la igualdad, la justicia social y demás. En el caso del grabado, era un grabado católico que se avanzaba hacia el reino de los cielos, ¿no? Acá hay una transposición. Pero entonces, lo que me sorprendió es el tema del laberinto. ¿Cómo está tratado el laberinto? Uno tiene la idea de que uno entra en un laberinto como en Creta y demás, y entonces se pierde adentro del laberinto, uno se va perdiendo. Y no es así. La idea del dibujo es que uno va por encima del laberinto, o sea, por las paredes del laberinto, lleno de dificultades, de piedras, de obstáculos, y el peligro está en caer adentro del laberinto. O sea, tal cual como lo dice Marechal, ¿no? Un laberinto se sale por arriba. O sea, uno debe circular por encima del laberinto y tratar de no caer en el laberinto. Y el laberinto, entonces ahí sí, uno se pierde definitivamente cuando cae adentro del laberinto y pierde esa sujeción, esa visión, porque ya está dentro del laberinto, pierde la visión trascendental de aquel objetivo que se había planteado, ¿no? Por ejemplo, la justicia social. Y entonces, si uno se cae en el laberinto, ya no tiene esa perspectiva, ya no ve hacia dónde va, se ha perdido. O sea, ese es el problema del laberinto. Entonces, la idea es no caer dentro del laberinto, no caer en la confusión, sería. Y tener claro eso, una idea, ¿no? Y después de eso podemos hablar, ¿no? Idea, ideología, qué diferentes son, ¿no? El peronismo, por ejemplo, es una gran idea, pero es una idea, no es una ideología. Y conforma un cuerpo doctrinario. Cuando hablamos de una ideología, hay una estructura de la idea, se pone rígida. Y entonces imponer una ideología siempre es violento. Termina mal. Pensemos en muchas revoluciones y demás, ¿no? Pensemos en el neoliberalismo, por ejemplo. Son mortales, las ideologías terminan siendo mortales, porque son estructuras rígidas, ideas congeladas ahí adentro, son como carromatos, ¿no? La idea, en cambio, la doctrina es más flexible, se puede acordar cosas, o sea, no es necesario aplicarla. La ideología, si no se aplica, no existe. La idea se va transformando, ¿no? ¿Qué es esto? Un poco lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? La idea de peronismo hay que trabajarla, no está claro. Nunca está claro el peronismo, ¿no? Bueno, eso, pero estamos hablando. No, pero está súper interesante. Bueno, vos acá hablás de la idea de la fe, del propósito del amor. Para mí todas esas cuestiones son las que hacen a la felicidad colectiva, que es algo que hoy
si se quieren, no se habla muchísimo, ¿no? Como la felicidad del pueblo, incluso dentro del peronismo, no es algo de lo que estemos hablando y es una idea que es rectora dentro del peronismo. Y hoy no lo discutimos entre compañeros, no lo discutimos. Pero sí se habla mucho de la felicidad individual. Esa es una idea que no está pasada de moda para nada, sino que es una idea de camino construido que todo el mundo charla y recorre todos los días, digamos. La felicidad como algo que pasa por cada uno de nosotros. Y a mí me parece interesante preguntarte cuál es la diferencia que tiene que ver con esta felicidad más colectiva, más de un pueblo, más de algo que se construye en comunión y con el otro, en comparación de esta idea más neoliberal y más generalizada que tenemos hoy en día de la felicidad individual. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos. Voy a empezar por otra parte y si me olvido, me recordás la pregunta, porque voy a hacer como un prólogo. Bien, perfecto. Un prólogo. Bueno, acá está Kate, que es una compañía de Argentina Humana, y Kate dirige una editorial, se llama China. Un aplauso para ella, porque la verdad fue muy persistente. Muy persistente, porque cuando me escribió o apareció la primera vez, le dije, de ninguna manera me voy a poner a escribir un libro con la cantidad de quilombos que tengo, no hay forma de que eso suceda, no va a pasar. Me dijo, bueno, pero un libro ilustrado. Bueno, me gusta. Un libro con dibujos, es una buena idea. Nos van a servir los dibujos. Pero no me voy a poner a escribir. Bueno, pero lo grabamos y lo desgrabamos. Y ahí medio que me fue convenciendo, me fue persuadiendo y lo fuimos haciendo. Y yo que no tenía la más remota idea de la historia de Daniel con mi viejo, y si lo hubiese sabido probablemente hubiese dicho, no quiero hacerlo con este señor. Toda mi vida tratando de afirmarme individual y colectivamente en otro... Y de repente, toda una historia... Bueno, honrarás a tu padre y a tu madre. Así que también un homenaje para mi viejo, que lo mirará desde el cielo y estará muy contento. De que los hilos de Ariadna se van conectando también. Y dicho esto, voy un poco a lo que pregunta la compañera, ¿no? Si querés, si no, podés sí, ir por otro lado. Sí quiero. Bien. Porque la felicidad del pueblo en relación a la felicidad individual. Yo hago como un juego con mis compañeros, con mis amigos, lo hice recién con ella. Y le pregunto, del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de felicidad? Y hay distintos tipos de respuestas. Cada uno piensa en su número. Levanten la mano los que están arriba de un 6 de felicidad en este momento. Muy bien. Levanten la mano los que están abajo del 6 de felicidad en este momento. Está empatado. Bueno, hay un empate. Hay un empate táctico, técnico, que es importante. ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir esto? Compañeros mía, algunos muy pobres, otros no tanto, están en un 7, en un 8. Y compañeros muy pobres, y otros no tanto, están en un 4, en un 3. Yo les digo la verdad, no sé con qué cara vengo a hablar de la felicidad del pueblo, porque yo estoy en el segundo grupo, digamos. Pero el pueblo no es la sumatoria de las personas. Francisco decía que un pueblo es su historia y sus mitos, y que los mitos tienen una entidad. Y este libro tiene algo de mítico, gracias a los dibujos de Daniel sobre todo. Pero también decía que un pueblo tenía alma, el alma de un pueblo, que tampoco es la sumatoria de las almas individuales que lo conforman. Y el pueblo argentino, que tiene alma, creo yo, tiene en este momento un alma triste. Creo que el pueblo está triste. Y el pueblo está triste porque esa segunda consigna innegociable del movimiento nacional, popular, antioligárquico, antiimperialista, que es el justicialismo, esa otra segunda consigna, que es la grandeza de la nación, también se va desvaneciendo
en una entrega bochornosa, no solamente de nuestra soberanía, sino de la identidad solidaria del pueblo argentino. Porque, ¿sabes, Daniel, cuál es la razón? Aquí hay muchos de esos compañeros que revolvieron uno de esos contenedores inviolables, que van intentando perfeccionar la tecnología cada vez más, y los cartoneros siempre le encuentran la vuelta para inventarse su propio trabajo, aún en la mayor precariedad, y resistir de esa forma a un sistema de exclusión. Pero ¿por qué no hay colchones? Porque se produce un fenómeno que no es nuevo, pero sí adopta una forma nueva. El señor Jorge Macri, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el primo del otro Macri, tiene una mala costumbre, y es aproximarse a las personas que están viviendo en la calle y, en vez de tender una mano solidaria, tiende un garrote y los apalea y los tortura, porque lo que hacen es una tortura. Y después le saca todas sus cositas, su colchón, y lo sube adentro de un camión de espacio público y se lo lleva, sus zapatillas, sus cositas. Es descarte. Esa persona es descarte y sus cosas son descarte y se descartan en los basurales existenciales donde va lo que no sirve, sean personas o sean objetos. Eso no es nuevo. Pasaba con gobiernos progresistas en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando gobernaba un intendente que se llama Aníbal Ibarra, no tengo ningún problema con Aníbal Ibarra, pero esto es lo que pasa. Esta es nuestra historia, es lo que nosotros vivimos. Existía un organismo que se llama RECEP, Recuperación del Espacio Público, el gobierno progresista, que hacían exactamente lo mismo, pero lo hacían clandestinamente, lo hacían ocultas. Ahora pasa otra cosa. Ahora eso se hace, se graba y se sube con música épica a las redes sociales. Es decir, hay una espectacularización, cual propaganda política. Después vos me dijiste que ibas a hablar algo del futurismo, y creo que en Palma hay una propaganda política del descarte y de la crueldad. Se hace política con eso. Con lo que antes se hacía ocultas, porque la crueldad no garpaba electoralmente, hoy es en donde se afianza todo un sector de la política argentina. Yo creo que en el dibujo de la tapa, los que lo tienen pueden ver a un niño que sostiene una estrella con sus manos y que roza con sus pies una estrella. Y que a Daniel se le ocurrió por una idea que yo utilizo en el libro, que viene de la filosofía hermética, que dice: como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Y nuestro pueblo vio maravillado el fondo marino en esa expedición de un artefacto desarrollado por el CONICET, que descubrió 62 nuevas especies marítimas, 62 nuevas especies marítimas. Y horas se pasaron nuestros pibes mirando eso. Y hace poco, después de que terminemos el libro, nuestro pueblo vio maravillado cómo estos científicos también ponían en órbita un nanosatélite que se llama Atenea. Pero va más allá de esos logros científicos. Tiene que ver con poder mirar hacia arriba y mirar hacia abajo. Tener desde lo pequeño una perspectiva más amplia. Porque estamos atravesando un periodo de disrupción en las relaciones sociales, en las relaciones del trabajo, tal como lo conocíamos hasta ahora, que se está acelerando. Hay una aceleración de esta civilización decrépita en la que vivimos hacia una que no sabemos cómo va a ser. Y si nos quedamos en la mediocridad, en el nivel raso de la discusión política de hoy, y no podemos mirar desde las periferias, desde lo más cercano, desde esa observación
del primer dibujo, que es la carne doliente de nuestros hermanos pobres, que son lo más importante para un cristiano y para un peronista. Para un cristiano y para un peronista, aunque la palabra pobre moleste, no hay nada más importante que los descamisados. Y los descamisados del presente son los excluidos, son los pobres. Desde luego, hermanados con el resto del movimiento obrero. Pero lamentablemente, así como dice Jesús que la felicidad del pueblo es un concepto que parece abandonado, porque suena naif, es poco tecnocrático, no tiene rating, dudo que tenga muchas reproducciones en las redes sociales. La palabra pobre molesta. La palabra pobre molesta. Y cualquiera de nosotros que tenga la osadía de decir esto, que en el corazón de la doctrina justicialista están los descamisados, están los cabecitas, que son los pobres, que eran los pobres de ese tiempo, porque antes de la revolución social justicialista todos los trabajadores eran informales, todos los asalariados eran informales, las leyes laborales eran ínfimas, y los descamisados del presente son estos pobres de los que es mejor no hablar, porque es piantavotos, porque queda sometido a la etiqueta del pobrista. Francisco me lo decía mucho, me decía que un obispo, cuando él terminó de escribir Evangelii Gaudium, que es el segundo documento, porque el primero se llama Lumen Fides, que lo hizo con Benedicto, lo hizo tipo nosotros, ¿viste? A 4 manos. Pero Evangelii Gaudium le decían, van a decir que sos un pauperista, porque es una defensa universal de los sectores más sumergidos de las clases populares, de los pobres. Te van a decir pobrista, te van a decir pauperista. Y él decía, esto no es comunismo, esto no es peronismo, esto no es ideología en tanto falsa representación de la realidad. Esto es el Evangelio. Y en el Evangelio Jesús nunca sacó la centralidad de los pobres. Y nuestro movimiento, si quiere aspirar a que el alma del pueblo sienta felicidad, esa felicidad de ese colectivo que llamamos pueblo, solamente puede hacerlo si abraza como corresponde, con esos 2 brazos que tiene el movimiento, que son la ayuda social, decía Evita, y la justicia social, son los 2 brazos, a los pobres, que son tantos, que están sufriendo tanto, que están siendo sometidos a todo tipo de ultrajes, y nosotros militantes, vengamos del sector social que vengamos, vamos a encontrar la respuesta a eso si podemos levantar la mirada y salir de nuestras mezquindades, salir de nuestras pequeñeces y salir del pensamiento chato, que no es mirar hacia abajo el pensamiento chato, que no es mirar hacia lo pequeño, que no es mirar a la fragilidad, que es mirar las pequeñas mezquindades y conveniencias de cada uno de nosotros, porque una definición interesante de felicidad, donde hay una dialéctica entre lo individual y lo colectivo. ¿Por qué hay una dialéctica en lo individual y lo colectivo? No somos colectivistas, no somos individualistas, pero creemos en el individuo, en la libertad de las personas, en que la política, en definitiva, es crear las condiciones para que cada cual pueda buscar su propia felicidad. Y la doctrina dice, creo que cito textual, ser artífices de su propio destino y no instrumentos de la ambición ajena. Vos en tu libro hablás de pelear por la felicidad y hablás de los enemigos de la felicidad. Yo te quería preguntar, ¿quiénes son los enemigos hoy? ¿Es fácil de identificarlos a los enemigos hoy de la felicidad del pueblo? ¿Son personas, son hombres y mujeres? ¿Es un sistema? ¿Cómo se pelea por la felicidad? Y además, para mí, hay algo asociado a la pelea que en realidad se construye a la par, pero que es otro concepto, que es la construcción de la felicidad. Uno puede pelear por algo, pero además tiene que construirlo. ¿Cómo se construye esa felicidad y contra quién se pelea? ¿A quién se le arrebata esa felicidad?
Voy a tratar de... Desde luego no tengo una respuesta acabada a tu pregunta. Es una pregunta compleja, pero creo que coexisten una estructura que es ajena a la voluntad de sus propios protagonistas y una estructura direccionada por hombres y mujeres de carne y hueso. Pero lo que prima es una fuerza que opera con independencia de la voluntad de quienes creen detentarla. Es un poder despersonalizado. Es un algoritmo. Opera en base a un imperativo categórico, opera en base a un mandamiento. Así como nosotros tenemos el mandamiento de amar al prójimo, no es una opción, es una obligación. Existe un mandamiento que es la maximización de la ganancia. Es el mandamiento fundamental del capital. Del capital en tanto imperativo y en tanto ideología. No se confundió el que escribió la marcha peronista cuando dijo combatiendo al capital. Es un error de las nuevas interpretaciones, porque un sistema basado en la maximización de la ganancia es un sistema que necesariamente termina en descarte. Porque el desarrollo de las fuerzas productivas desarrolladas tecnológicamente a este nivel, como ha pasado, y seguramente Daniel va a contar esto, en otros momentos de la historia, generan una disrupción tal que la secuencia que yo veo es la de la exclusión, que es cuando hay una persona en la calle. Ya cuando hay una persona en la calle, aunque tenga su colchón, aunque tenga su manta, aunque haya buena onda, aunque venga la camionetita de los policías buenos a llevar una medida, aunque salgan nuestras brigadas de compañeros, que es un gran acto de amor acompañar a esas personas que están en la calle, ya hubo una exclusión primero. Pero cuando vino el patrullero y cuando vino ese camión que se lleva el colchoncito y el patrullero lo saca de ahí, ya estamos en la fase del descarte. Y después del descarte viene una tercera fase. Y no quiero ser tremendista en esto, pero estoy absolutamente convencido, leyendo la historia y viendo cómo viene la mano, de que si no frenamos la cosa en la fase del descarte, viene una tercera fase que es la del exterminio. En forma de exterminio directo, en forma de guerra civil. Esto no puede terminar bien. El tendal de excluidos que lleva al tendal de descartados es una invitación al exterminio. Entonces, ¿cuál es el enemigo que tenemos enfrente? Desde luego, es un sistema que tiene una lógica de descarte. Y ese sistema opera con independencia de la voluntad de quienes detentan el poder económico y político. Entonces, nosotros peleamos efectivamente contra un sistema. ¿Y cómo se construye? Primero en una resistencia activa. Francisco hubiese hablado de los que ejercemos esa resistencia de poetas sociales, porque hay poesía en esa resistencia. Y muchas veces la felicidad se encuentra en esa resistencia que es el trabajo, que es la organización, que es la lucha, que se da en el arte, que se da en la pelea callejera, que se da en el Parlamento, que se da en los tribunales, que se da en los medios de comunicación, que se da en la cultura. Y esa es la pelea contra un sistema de valores deshumanizante. Y la deshumanización es el clima de época. Es lo que permite, esa deshumanización, que alguien pueda publicar alegremente cómo lastiman la fragilidad. Que alguien pueda humillar alegremente a un anciano. El otro día, no sé cuándo fue, ayer, anteayer, yo lo vi en los diarios, el pibe más rico de la República Argentina, ni le puedo contestar porque me bloqueó, se llama Galperin. Viste que esto lo he comprobado porque conozco unos cuantos multimillonarios, y los multimillonarios piensan que por ser multimillonarios son altos, lindos, inteligentes, se entienden de política y tienen una moral superior al resto, pero de verdad,
¿Se lo creen de verdad? Parado sobre una pila de dólares, burlarse, despreciar, degradar a una mujer jubilada porque estaba reclamando que no le alcanzaba para vivir lo que cobraba de jubilación. ¿Y cuál era la burla? Pero si fue ama de casa, no trabajó nunca. Qué basura que hay que hacer. ¿Qué tarea más importante puede tener un ser humano que cuidar y criar a sus hijos y tal vez a los hijos de sus vecinos, ¿no? No digas eso en Twitter, ¿eh? Tenés ¿Qué? cuidado. No digas eso en Twitter porque... No va, funciona mal, decís. Funciona mal, tiene mal rating. ¿Pero vos estás de acuerdo conmigo? Estoy muy de acuerdo. Bueno, algunas y algunos de acá estoy seguro que también están de acuerdo conmigo. Y para terminar la intervención, la felicidad de un pueblo, el niño que aparece en la tapa, la burla de Galperin. Sí, amiga. A ver, esto de que hay algunos que aportaron y son pobres, hay otros que no aportaron y también son pobres, es clima de época. Pobres son todos. Pero hay que ser muy egoísta, para no querer que cobre jubilación alguien que sus patrones no le aportaron o porque no se reconocía el trabajo de cuidados no se le aportó. Hay que ser muy egoísta. Ahora, que te lo diga alguien que hizo los aportes y bueno, qué sé yo, dice, pero ella no aportó. Ahora, que te lo diga Galperin. Eso muestra el nivel de deshumanización que hay en los que detentan el poder económico. Pero decía para cerrar, el niño que hay en el dibujo, por eso para nosotros era tan importante que haya un niño en la tapa, esta situación que se produjo de la desvalorización y el desmerecimiento de esa tarea de cuidar a los niños, me lleva al otro gran apotegma peronista del que tampoco se habla. Y es que los únicos privilegiados deben ser los niños y hoy son los más perjudicados. Hemos caído en un paradigma adultocéntrico que tiene que ver con el individualismo posmoderno. Porque los pibitos, y mientras más chicos son, más frágiles y menos posibilidades tienen, no pueden ser niños céntricos. Esa es la fragilidad que Francisco y el universo nos llama a cuidar. Nuestros abuelos y nuestros pibes. Y muy particularmente en nuestro tiempo hay una orfandad de nuestros niños, de nuestras niñas, que no es solamente responsabilidad de quienes hoy ejercen el poder político, ni de quienes lo ejercían hace 2 años. Es responsabilidad de todos los adultos. De los padres, de las madres, de los hermanos mayores, de los maestros, de las maestras. Hay una responsabilidad colectiva en el abandono de los pibes, frente a la cual tenemos que interpelarnos. Y eso es duro, y eso es difícil. Y Francisco, yo lo cito mucho porque lo quiero mucho y lo extraño mucho, y además porque es un gran maestro de sabiduría. Siempre que alguien se iba a quejar, él tenía un cartel en el lugar donde estaba su cuarto que decía, está prohibido quejarse, decía. Espectacular era, porque ya te ibas a reunir y no te podías quejar. Pero él cuando se le iban a quejar, en algunas ocasiones de mí, pero este grabó, me contaba, él los miraba y les preguntaba, ¿y vos qué haces? Y ahí está el elemento de lo individual, porque muchas veces nos refugiamos en causas estructurales para desresponsabilizarnos. Es una forma muy sencilla de ego te absolvo. Son problemas estructurales, yo no tengo nada que ver. Creo que hay que tener una perspectiva de lo sistémico y de lo estructural, pero saber mirarnos al espejo y hacernos esa pregunta que hacía Francisco. ¿Y vos qué haces? Y tratar de que esa respuesta nos deje dormir más o menos tranquilo, y si no es así, tratar de mejorar.
Bueno, ahí vos hablaste de las madres. Yo tengo que levantar la mano y decirte, ¿sabés lo que es criar en este contexto? Nunca se crió tan sola en la historia de la humanidad. Realmente estamos solas criando, así que creo que las mujeres, las madres no tienen responsabilidad sobre lo que está pasando con este presente de los niños que estás diciendo. Pero Déjame igual... que te tengo que decir algo porque esto es re importante. Bien. Evita, que era, desde luego, una mujer profética, era una profeta, una profetisa. Antes de que discutamos de ingreso básico universal, antes de que discutamos de salario básico universal, Evita decía, toda mujer argentina tiene que tener un salario promedio por el solo hecho de criar. Evita inventó el salario básico universal antes que cualquiera de nosotros. Bueno, eso. Bueno, ahí también hablaste del rol de la agencia, del rol de la militancia. Cuando yo te preguntaba de quiénes son los enemigos, es verdad que es un sistema, pero es verdad que uno también tiene maneras de trabajar en contra de lo que le roba la felicidad y de construirla. Ahí yo tengo un tema con tu libro, vos me preguntaste si me había gustado o no, y llegamos, porque ya nos está quedando poco tiempo, al lugar del trabajo. No sé si querés hablar del trabajo, no sé si es algo que te interesa en este momento, pero... Es que lo voy a dejar con suspenso para el libro. Okay. Además ya me conocen más o menos mi teoría. Pero quiero que Daniel cuente algo de lo que nos Bien. estaba hablando del futurismo. Ah, sí, mira, tengo acá, es un pequeño párrafo del manifiesto futurista. Fue el primer manifiesto de arte masivo que hubo, y 1908. Estamos... espérate que necesito los lentes. Marinetti era el que estaba al mando, digamos, del grupo de artistas de vanguardia, precisamente. Se asumían como una vanguardia, antes incluso que las vanguardias marxistas, ¿no? Y entonces ellos tenían el rol un poco de los profetas, de profetizar lo que se venía. Y lo que estaba sucediendo en 1908 es una gran revolución, una de las últimas grandes revoluciones industriales y tecnológicas. Estaba la electricidad a pleno, estaba el motor a explosión, estaba la velocidad, la irrupción de la velocidad. Todo andaba rapidísimo, los trenes, los autos, los aviones, empezaban los aviones. Estaba todavía empezando, pero ya tenían una visión. Había ahí algo que ellos estaban encarnando algo de la realidad. Y entonces lo que pasa con las grandes revoluciones industriales, de esto hablábamos, de los grandes cambios tecnológicos, de los paradigmas de vida, digamos, es que hay una vanguardia que se da cuenta, que está al mando, que se adapta, y hay hay pueblos que no pueden seguir ese ritmo, y entonces hay una disociación muy grande. Y fíjense acá, esta es la lectura, digamos, el principio del manifiesto. Cantaremos el amor al peligro, a la osadía, a la energía, a la nueva forma de belleza, la velocidad. Nuestro destino es estrellarnos contra los misteriosos pórticos de lo imposible. Queremos glorificar la guerra, única fuente de salud del mundo, las maravillosas ideas que matan, el desprecio por la mujer y destruir los museos, las bibliotecas y luchar contra la moralidad y el feminismo. Así termina el manifiesto futurista. Lenguaje muy parecido, ¿no? Algunos que hablan por aquí en estos momentos, ¿no? Se escucha eso, hay una resonancia de época. Estamos de nuevo en un enorme salto tecnológico y otra vez el fantasma es que hay un montón de gente que va a quedar afuera, que no se va a poder adaptar, que no va a poder tomar la velocidad que está tomando la realidad, ¿no? Ahora la velocidad es infinitamente mayor que la del avión. Estamos, ¿no? Bueno, y después, acá yo lo que anoté aquí una cosa, hay un eco en esto de pedir lo imposible, mayo del 68. Otra vez una vanguardia, en este caso político, que decía, seamos realistas,
pidamos lo imposible, esa era la gran consigna de mayo del 68. Ahí había todos, en ciernes todos los CEOs estaban ahí, rubiecitos y en las calles de París, pidiendo lo imposible, que es lo que están pidiendo ahora realmente, ¿no? O sea, lo que están planteando ahora es una sociedad disociada e imposible. Lo han logrado, se estrellan contra los pórticos de 1908 y piden lo imposible. O sea, todas estas cosas son todos fantasmas de que hay un cambio estructural en la sociedad y que lamentablemente desde la vanguardia siempre se ve esa rémora detrás y bueno, todo esto sobra. Hay un sobrante enorme. Ya vemos 1908, 1914 y no alcanzó con eso, hubo otra guerra más. ¿Esto cómo se resolvió? Con los fascismos. ¿Qué es lo que ahora les molesta a esta gente? La democracia. En aquel momento también molestó la democracia. Entonces, no, esas son interrogantes, me parece medio terrible, ¿no? Pero no. Cuesta pensar en la felicidad del pueblo, ¿no? Claro, ese es el interrogante es ese. Yo creo que la única idea que sobrevive a todo esto, que es precisamente que se expresa en la felicidad del pueblo, que es la justicia social, o sea, una cosa es la consecuencia de la otra. Y son ideas maravillosas que nacieron acá, ¿no? Son las ideas maravillosas del peronismo. Correrse de la lucha ideológica. Estábamos diciendo, ahora toda esta irrupción, ¿no? ¿Es de izquierda o de derecha? Hay que ver ahora el planteo. Hay que ver si nuestro marco teórico que tanto nos sirvió durante todos estos años, hay que ver si resiste el marco teórico. Si no es que hay otra cosa en el medio, ¿no? Que es la misericordia, el amor, ¿no? Por eso que la presencia de Francisco es tan determinante para este siglo, me parece. Este comienzo del siglo lo marca Francisco, ¿no? Es un siglo que va a estar bravo, pero creo que nos deja ahí el mensaje de la esperanza real, ¿no? Que nos saca o sea, de todas estas cuestiones, de la ideología tiene ese quilombo, por eso Francisco puso tanto el acento en eso, ¿no? Que se ponen irreductibles y entonces hay destrucción, siempre hay muerte. Cuando se impone la ideología siempre hay muerte. La ideología se tiene que imponer con un rasgo de severidad que no tiene en cuenta nunca la misericordia. No hay misericordia para nadie, se dice eso en las revoluciones y se empieza a matar gente. Desde las primeras revoluciones de 1700, siempre se termina asesinando mucha gente, porque no hay misericordia. Y entonces el mensaje de Francisco ahí es clave. Y el mensaje de Francisco es el mismo que el peronismo. No hay ninguna cosa muy distinta. El tema es pensarlo, ¿no? Ahora el peronismo. Vos hablabas de la doctrina que tiene esa característica de que se actualiza, ¿no? Actualización teórica y doctrinaria, decía un folleto. Pero hay un criterio de justicia, y Subos preguntaba cómo se construye. Desde luego, la receta no la tenemos ninguno de nosotros tres. Pero hay un criterio de justicia. Igual vos en el libro haces una búsqueda de eso. Hay una búsqueda. Es una búsqueda que también tiene que ver con nuestras raíces, ¿no? Con las raíces de nuestro movimiento. Hay un criterio de justicia que también es producto del pensamiento de Evita y de Perón, que es un criterio maravilloso. Y dice básicamente que donde hay una necesidad hay un derecho. Es un criterio tan simple como bello, porque reconoce la dignidad inherente a cada ser humano por el solo hecho de pisar esta tierra. Es decir, es cierto que también hay una sola clase de hombre, que es el que trabaja, pero por encima de eso está el ser humano, con su fragilidad, con sus necesidades. Y ese ser humano con su fragilidad, con sus necesidades, esos necesitados que en algún punto somos todos, constituimos el sentido de la justicia social. Que las necesidades
de las personas, que no son necesariamente los grandes deseos, son las necesidades, estén satisfechas, es una misión que tiene la militancia, que tiene el movimiento popular, y es una condición de posibilidad para la felicidad del pueblo. Si la necesidad, que es el gran legislador del peronismo, el gran legislador no es un diputado, no es un senador, es la necesidad del pueblo, porque de la necesidad del pueblo emergen los derechos, y eso es legislar en el sentido más profundo de la palabra. Y sin la satisfacción de esas necesidades, no puede haber una felicidad colectiva, porque ahí desaparece esa idea de la comunidad que se realiza. Puede estar la realización individual, pero no la comunidad que se realiza, que completa esa realización individual. Y para que esos derechos, esto es simpático porque lo dijo Francisco, pero también lo dijo un juez que se llama Rosenkrantz, que es de la Corte Suprema de acá, que siempre fue abogado de las multinacionales. Y los dos decían lo mismo, con sentido diferente, ¿no? Los derechos no son gratis. Efectivamente, los derechos no son gratis. Los derechos no son gratis, y la creación de riqueza en una patria no es patrimonio del 1% más rico, es patrimonio de todo el pueblo que la crea con su esfuerzo, desde el más humilde de los cartoneros hasta el más avanzado ingeniero nuclear. La justicia social, que implica la redistribución de la riqueza, que es recuperar un cachito de lo que nos robaron. Porque nosotros estamos hoy acá y decimos estamos en la rural. Y este es un espacio que se robaron. Y este es un espacio que el gobierno popular tiene que volver a convertir en un lugar para el pueblo. Este es un lugar que tiene que dejar de llamarse Sociedad Rural Argentina y tiene que ser un centro de rehabilitación para las personas con discapacidad tan despreciadas por este gobierno y tan despreciadas por la oligarquía, que no pueden aceptar a los débiles. Y yo les garantizo que si nosotros construimos el poder popular suficiente, este lugar va a volver a ser del pueblo y va a ser un solo ejemplo de lo que podemos hacer si nos unimos y somos conscientes de los derechos que tenemos por el solo hecho de ser argentinos. Me da bronca que le sigamos diciendo sociedad rural, nos la robaron. Y consagrar este criterio de justicia, donde las necesidades de nuestro pueblo son derechos, no es regalarle nada a nadie, es devolverle a nuestro pueblo un poquito de lo que le robaron. Bueno, ya estamos terminando. No sé si hiciste un buen cierre, la verdad todos aplaudieron. Creo que aparte, si se organiza toda esta gente acá, quizás te toma la sociedad rural y dirás, esta noche la recuperamos. Empecemos por el pabellón José Alfredo Martínez de Oz, que está aquí nomás. Bueno, no sé si queda algo más por recorrer de este libro, algo más de lo que quieras hablar. A ver. Hola, ¿cómo estás? No, a ver, agradecerles a vos, a Daniel, a todos mis compañeros y compañeras que están acá, a la gente que se acercó, a mi familia, por hacer el aguante y por resistir un momento de retroceso de los valores básicos del humanismo, por un momento de retroceso en una consideración y un respeto por la dignidad humana, y por resistir cada uno desde el lugar en el que está, y decirnos a todos que lo que hacemos está muy bien, pero no alcanza. Lo que hacemos está muy bien, pero no estaría alcanzando. Y que cualquiera de nosotros que tiene un compromiso militante tiene que redoblar ese compromiso militante y redoblarlo siempre poniendo el corazón en los más débiles, en los más frágiles,
Porque si decimos que donde hay una necesidad y un derecho es porque hay necesitados. Porque hay personas que necesitan y que tienen esos derechos. Y ahí, dice el Evangelio, donde está tu corazón está tu tesoro. Nuestro tesoro, que tiene que ser la felicidad del pueblo, tiene que estar en los demás abajo, en los últimos de la fila. Y si nuestro corazón está ahí, si nuestro tesoro está ahí, también decía Francisco, hasta que no se resuelva la inequidad, que es la raíz de los males, no se va a resolver ninguno de los otros problemas. Y el movimiento nacional, popular, justicialista, el peronismo tiene que recuperar ese amor apasionado por los descamisados. Si no recupera ese amor apasionado, pierde su razón de ser, pierde su sentido más profundo. El sentido más profundo del movimiento no es ni la industrialización, no es un determinado esquema socioeconómico. El sentido más profundo es consagrar todas las energías a los descamisados, a los descartados, a los excluidos. No tengo mucho más que decir, les agradezco. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, compañeras. Por la felicidad del pueblo y por la grandeza de la nación, por la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, por tierra, techo y trabajo, las 3 T del Papa Francisco, por una Argentina humana, por nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros abuelos. ¡Viva la patria! Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.